Calcula las 6 funciones trigonométricas de cada uno de los ángulos agudos, alfa y beta, del triángulo rectángulo que se ve en el dibujo. ¿Cuánto miden en grados esos ángulos? Cuando nos pide hallar, en este caso, las 6 funciones trigonométricas, nuestro triángulo rectángulo tiene que estar completo, es decir, tiene que tener sus 3 lados. En este caso solo tenemos 2 lados, tenemos este y este, entonces nos faltaría este lado. Entonces, para hallar ese lado, lo que nosotros tenemos que hacer, como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a los demás catetos al cuadrado sumados. En este caso, por ejemplo, no nos olvidemos que el que está al frente del ángulo de 90 grados para nosotros sería la hipotenusa. ¿Qué significa eso? Que para este triángulo 29 sería hipotenusa y estos dos, ¿no?, serían los llamados catetos. Entonces, reemplacemos. Vamos a tener 29 al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más el cateto al cuadrado. 29 al cuadrado sería igual a 841. Es igual a 20 al cuadrado sería 400 más ese cateto al cuadrado, ¿no? Este que está sumando, ¿qué va a pasar a ser al otro lado? Va a pasar a restar. Entonces voy a tener 841 menos 400 es igual a cateto al cuadrado. 841 menos 400 sería igual a 441. Bueno, yo no necesito tener cateto cuadrado, necesito tener solo cateto. Entonces en este caso voy a sacar la raíz cuadrada, que sería, raíz cuadrada de 441 sería 21. ¿Eso qué significa? Que ese cateto mide 21, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esto que está acá va a ser 21, ¿no? Entonces ya tenemos ese triángulo, entonces ya tenemos completos los 3 lados. Entonces recién podemos hallar lo que son las 6 funciones. Entonces habíamos dicho que necesitamos tener los 3 lados del triángulo, pero algo que quiero aclarar antes es lo siguiente, es que cuando nos pidan, por ejemplo, hallar las 6 funciones trigonométricas, tenemos que fijarnos en dónde estamos parados. Por ejemplo, en este caso, si yo estoy parado, por ejemplo, en alfa, ¿no?, si yo estoy parado acá, mi opuesto en este caso sería el 21. ¿Por qué? Porque es el que está al frente. Mi adyacente sería 20 y mi hipotenusa es habíamos dicho anteriormente, es el que está al frente del ángulo de 90 grados, sería 29. Si en el caso yo estoy parado en este ángulo que sería alfa, ¿no?, acá. Pero, ¿qué pasa si yo me paro en beta? Si yo me paro en beta, cambia la situación. ¿Por qué? Porque el que está al frente, en este caso ahora, ¿quién sería? Sería el 20. Entonces, ese sería mi cateto opuesto. Mi adyacente sería 21 y mi hipotenusa, nuevamente repito, es el que está al frente del ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos que hacer tanto para alfa como beta, como nos dice el ejercicio. En este caso me voy a parar acá en alfa, entonces voy a sacar las 6 funciones de alfa. Entonces voy a decir para alfa, acá voy a poner para alfa, ¿no? Entonces, empecemos. Va a ser el seno de alfa es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no?, que en este caso sería 21 sobre 29. El coseno de alfa sería igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa, sería 20 sobre 29. Y la tangente de alfa sería igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 21 sobre 20. Entonces, ya tenemos las 6 funciones, estas 3 funciones que son importantes. Las demás funciones es básicamente volcar. Por ejemplo, la inversa del seno es la cosecante. Entonces va a ser cosecante de alfa es igual a ¿qué? A 29 sobre 21. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es volcar, ¿no? Entonces va a ser 29 sobre 21. La inversa del coseno sería la secante. Igual, lo mismo. Sería 29 sobre 20 y
de la tangente sería la cotangente y va a ser 20 sobre 21. Entonces para alfa ya tenemos las 6 funciones. Entonces tenemos que hacer exactamente igual, pero ya no con alfa esta vez, sino con, tenemos que hacer sino con beta, parados acá, ¿no? Entonces eso también va a hacer que cambie. Entonces, a ver, esto sería para alfa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para beta. Entonces, ¿dónde tenemos que pararnos? En este caso tendríamos que pararnos acá. Entonces decimos seno de beta, sería, ¿no? Seno de beta, acá ponemos para beta. Entonces, seno de beta es igual a ¿qué? Va a ser igual a cateto opuesto, que sería 20 sobre hipotenusa, sobre 29. Entonces va a ser igual a 20 sobre 29. El coseno de beta sería cateto adyacente sobre hipotenusa, 21 sobre 29. La tangente de beta es igual a ¿qué? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que para nosotros sería igual a 20 sobre 21. Las inversas es prácticamente lo mismo, pero volcado, ¿no? La inversa del seno sería la cosecante. Cosecante de beta es igual a 20 sobre 29. La inversa del coseno sería la secante. Secante de beta sería igual a 29 sobre 21. Y la inversa de la tangente sería la cotangente, que va a ser 21 sobre 20. Entonces, ¿qué más? Bueno, ya tendríamos para alfa y para beta. En este caso, ¿qué más nos pide el ejercicio? ¿Cuánto miden en grados esos ángulos? Entonces voy a agarrar lo que nos está pidiendo, cuánto mide alfa y cuánto mide beta. Ahora estamos trabajando en alfa. Entonces voy a agarrar, ¿sí? Para alfa, vamos a hallar el ángulo alfa. Puedo agarrar de las 6 funciones una, ¿no? Entonces cualquiera. Yo siempre recomiendo que utilicen seno o coseno o tangente, ¿no? Porque es lo que está visiblemente en la calculadora. O sea, ¿puedes hallar cosecante en la calculadora de un ángulo? Sí. ¿Puedes hallar secante de un ángulo? Sí. Lo mismo que cotangente, ¿no? Pero en ese caso, si tú quieres utilizar cosecante, entonces en la calculadora tendrías que colocar 1 sobre seno del ángulo, ¿no? Del ángulo, ¿no? Porque en la calculadora como cosecante no está, solo dice seno, coseno y tangente, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cosas, entonces lo que yo sugiero es que utilicemos tanto seno, coseno o tangente, que sí está visible en la calculadora. Entonces, de estos tres voy a agarrar solo uno. En este caso voy a agarrar, qué sé yo, el seno de alfa. Seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual a ¿qué? A 21 sobre 29. Entonces, el objetivo es hallar alfa. Entonces, alfa se queda. Este seno pasa al otro lado como seno a la menos 1 ¿de qué? De 21 sobre 29. En la calculadora se pone como shift sen de 21 sobre 29. Y eso me da, alfa sería igual a ¿qué? A 46.39 grados. Ese sería el ángulo alfa. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora en este caso con beta. Con beta hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a agarrar de estas 6 funciones, podemos utilizar cualquiera, pero recomiendo utilizar seno, coseno, tangente, que es lo que está visible en la calculadora, ¿no? Entonces ponemos acá, en este caso vamos a hallar con tangente. Podemos utilizar coseno o podemos utilizar seno, sí, pero en este caso yo decido por tangente. Entonces voy a tener tangente de beta es igual a 20 sobre 21. Entonces beta se queda y la tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1 de ¿qué? De 20 sobre 21. Entonces en la calculadora, ¿cómo ponemos tangente a la menos 1? Sería shift tangente de ¿qué? De 20 sobre 21. Entonces en este caso beta me sale 43.60, ¿no? Entonces ya tengo los dos ángulos. Entonces ya tengo las 6 funciones
tanto para alfa como para beta. Ya tengo también lo que son los ángulos alfa y beta, y bueno, he armado mi triángulo rectángulo. O sea, previamente, para poder hacer todo esto, lo primero que se tiene que hacer es hallar los tres lados del triángulo rectángulo.